Esta es la tercera clase del módulo 4, módulo de la visión. Y hoy vamos a ver una clase muy interesante que se llama El corazón de Dios para la visión. Bien, nadie puede funcionar en la visión y nadie puede sentirse totalmente pleno en la visión. Nadie puede sentir que está realizando algo trascendental si no ama la visión primero. Pero para amar la visión primero hay que conocer el corazón de Dios. Porque la visión salió del corazón de Dios. No es la idea de un pastor, no es la idea de un sistema. Es la forma en que Dios ha decidido hacer el deseo de su corazón. Para amar la visión, entonces, primero hay que conocer cómo Dios trabaja, qué Dios piensa, qué Dios anhela en su corazón. Porque Dios tiene un sistema de hacer las cosas, de hacerlas prosperar, y es bendiciéndolas. Cuando Dios quiere que algo se multiplique, lo bendice. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios, después de haber hecho su creación, lo primero que hizo fue bendecir a Adán y darle una orden inmediatamente después de la bendición: multiplícate. No le dijo primero multiplícate y ya que vio que sí podía, lo bendijo. No, para poder multiplicarse tuvo que haber recibido primero la bendición de Dios. Si como congregación vamos a crecer, va a ser bendiciendo a la gente. En esta iglesia no es nuestro sistema señalar a la gente, hacer sentir mal a la gente, que la gente salga condenada. No. Nuestro sistema es el mismo sistema de Dios, que es bendecir gente, que cuando la gente llega a tu grupo de amistad o cuando la gente llega a la iglesia, sepa que puede encontrar una buena noticia que es sinónimo del evangelio. Dios no le dio la orden a Adán sin antes bendecirlo, como les decía. Cuando una iglesia es bendecida, como consecuencia, por naturalidad es multiplicada. Si Dios nos ha bendecido, tenemos que ser también corregidos. De otra manera, multiplicamos en otros lo malo de nosotros, lo no corregido de nosotros. A Adán le dijo: ya te bendije, ahora multiplícate. El mismo Dios que te bendijo te da la orden luego de multiplicarte. Dios esperó que Adán se multiplicara, porque era ya un bendecido. Génesis capítulo 9, versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé. Ahora estamos hablando de otro caso, Noé, y a sus hijos. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Una constante de Dios antes de la multiplicación siempre es la bendición. Tú eres un bendecido por Dios, por tanto eres llamado a ser generador de bendición. Tu vida debe inspirar a otros, debe bendecir a otros. Está bien ser bendecidos, pero si sabemos que lo bendecido es multiplicado, entonces hay que organizarnos porque vamos a aumentarnos. Por eso es que tenemos la estructura de los grupos de amistad, de las redes, tenemos distintos horarios de servicios en la iglesia, tenemos ministerios, etc. Tenemos que organizar nuestros dones y talentos para ser eficaces. ¿Es de bendición el fuego? Claro que es de bendición, pero en la chimenea, no arrasando un bosque. ¿El río es una bendición? Sí, pero en su cauce. ¿La lluvia es bendición? Claro que sí, pero no en forma de huracán que destruya cosechas y apague vidas. Hay cosas que son bendición, pero si las mismas que son bendición no las mantenemos en orden, se tornan en un desastre. El crecimiento de una iglesia puede ser un desastre, la multiplicación en tu vida puede ser un desastre si no tienes un orden, si no tienes un plan estratégico en tu negocio o en cualquier cosa que Dios bendiga. Por eso Dios nos llama a ser gente organizada, planificada, porque Él quiere multiplicarnos, dado que somos gente bendecida. Génesis capítulo 17, versículos 6 y 7 dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Para Abraham no fue fácil, sin duda, obtener esta promesa en
en la realidad de su vida. Pero Abraham peleó y llegó a tener por generaciones a millares. Y Abraham es un excelente ejemplo de fe. Cuando Dios levanta algo, siempre le va a decir, te bendigo y te multiplico, porque su deseo es que lo bendito sea para millares, que lo bendecido sea como una semilla para el bien de generaciones enteras. Él quiere su bendición llenando toda la tierra. Por eso cuando maldijo la higuera se secó, porque el Señor no quería que algo maldecido llenara los huertos, que algo maldecido se perpetuara multiplicándose. Él no deseaba tal cosa. Entonces, el trabajo de Satanás siempre será intentar frenar la bendición, porque sabe que la bendición multiplica. Satanás quiso frenar la bendición de Abraham. La pastora y yo hemos caminado juntos y hemos visto ríos, tormentas, tempestades y vientos en el proceso de historia de comunidad de Dios. Pero la iglesia se ha edificado a pesar de luchas, porque entendemos que Dios, al llamarnos, nos bendijo y estamos condenados a multiplicarnos. Todo lo que salga de nosotros será y es multiplicado. No tenemos forma de fallar porque entendemos que tenemos la bendición de Dios sobre nosotros. Isaías capítulo 51, versículo 2 dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Aunque Abraham aún no tenía el hijo de la promesa, sí tenía la bendición del Señor. Y eso era suficiente para saber que él iba a ser multiplicado. Lo único que Dios necesita para hacerse una nación era una persona, en este caso Abraham. Él quería una nación, pero él buscaba uno, para bendecir a ese uno. Cuando el Señor pensó en comunidad de Dios, sin duda, pensó en nosotros como pastores. Cuando Dios está pensando en una poderosa red, está pensando en ti. Y por eso Él te está bendiciendo. Bendijo a Abraham y tuvo una nación. Nos bendijo como pastores y ahora está tu vida. Está la vida de miles. Entonces, Dios se busca a uno que le crea para bendecirlo. En el crecer y en el madurar de esta iglesia, la pastora Claudia también ha estado involucrada para comenzar algo que ahora se llama Comunidad de Dios. El Señor primero nos buscó a nosotros y nos bendijo. Así como de Abraham. De Abraham dice la Escritura, porque cuando no era más que uno solo, Dios necesita solamente a uno que le crea, uno que se esfuerce para bendecirlo. Dios no le pide a nadie que trabaje para su obra sin antes bendecirlo. Si Dios te pide que seas ofertante, que des, que bendigas, es que Él te ha bendecido y te seguirá bendiciendo. Dios llama, Dios bendice y es el mismo Dios que multiplica. Cuando no se conoce el corazón de Dios, difícilmente entonces se conocerá el espíritu de la visión, que es bendecir. Pero cuando tú conoces el corazón de Dios, tú no tienes problemas para correr con la visión del Señor, porque conoces sus planes, conoces su corazón, conoces lo que Él desea. ¿Sabes cuándo es que la gente se opone al crecimiento? Cuando no es parte del corazón de Dios. Pero cuando la gente ama a la gente que necesita de Cristo, trabaja por ellos, ora por ellos, los visita, los ve, te levantas temprano, te alegras cuando los miras transformados, mojas la camiseta, sufres horas, trabajas, te desvelas por la gente nueva, porque sabes que Dios está trabajando en multiplicación, porque eres un bendecido. Entonces es cuando sabes que tu paga no es que te aplaudan, no es que te traten de manera especial en la iglesia. Sabes que tu paga es mirar a la gente arrepentida, transformada, dando testimonios de milagros, de transformaciones. Cuando la gente de verdad conoce el corazón de Dios, entiende la visión. No debemos enseñarles a la gente a cumplir obligaciones primero, sino primero enseñarles el corazón de Dios. Y cuando conozcan el corazón de la visión, ellos solos te van a preguntar, ¿qué es eso de diezmar? ¿Qué es eso de ofrendar? ¿Qué es eso de la academia? ¿Cómo hago para servir en un grupo de amistad? Etcétera, etcétera. Deuteronomio capítulo 7, versículos 12 y 13 dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios
guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Dice, y te bendeciré, Dios te habrá de bendecir. ¿Para qué es tu grupo de amistad? Para bendecir a la gente, sencillamente. Dios es un Dios de bendición. Y a todos los que llamó les dijo, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Todo padre que ama de verdad a su hijo lo bendice. Y Dios te ama y créeme, tienes que dejarte bendecir por el Señor. Solo dale tiempo y entre tanto sé fiel con Él y sé fiel con la visión del Señor. Isaías capítulo 53, versículo 8, por favor ahí en la pantalla léelo conmigo, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es decir, si creemos en el poder del sacrificio del Señor, vamos a mirar generaciones que no podrán ser contadas de lo abundante que son, como dice ahí. Hay iglesias cristianas pequeñas que piensan que ser grandes, que ser numerosos no es de Dios, que no es saludable, que debemos ser como una pequeña familia. Pero aquí se presenta un conflicto, porque si las iglesias grandes no son buenas, ¿por qué son bendecidas en todo lo que hacen entonces? Usted mira los restaurantes donde la gente hace fila para entrar, me dicen que algo bueno deben ofrecer esos restaurantes. Si la gente dice que la iglesia buena es la iglesia chiquita, la iglesia pequeña, ¿por qué la gente busca recibir de Dios en una iglesia grande? Cuando una iglesia pequeña es buena, en poco tiempo dejará de ser pequeña y crecerá sin duda. Cuando leemos los evangelios, hallamos términos como multitudes, gentío, toda una ciudad, y en ocasiones se registran términos como delante de una gran asamblea. Eso nos habla de mucha gente siguiendo a Jesús. Por eso Él mismo dijo que ninguno se pierda. Eso nos hace pensar en ganar multitudes, llevar al cielo multitudes. Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 y 12 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Bien, y en Isaías 53 dice que sus generaciones no podrán ser contadas. Apocalipsis dice millones de millones. En otra escritura dice, y no se podían contar. Nuestra oración como pastores de Comunidad de Dios es que de esos millones de millones, nosotros como Comunidad de Dios logremos aportar al cielo por lo menos 1 milloncito de almas. Así que alegrémonos porque tenemos el poder de una visión y tenemos la bendición del Señor para multiplicarnos y lograrlo. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor. Es decir, la palabra para que sea palabra debe estar en la boca. Y para que crezca debe estar en la boca de muchas personas. Y ahí es donde Dios cuenta contigo y conmigo. La palabra de Dios no crece en la boca de una sola persona. Dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No podemos entender la visión de Dios si no conocemos el corazón de Dios y los pensamientos de Dios. No crecemos o no tenemos el anhelo de crecer por ser la iglesia más grande, por tener el ministerio más influyente, por competir con los demás. No, es porque entendemos que es la naturaleza que genera una bendición. Es el sistema de Dios para multiplicar algo, el bendecirlo. Y nosotros somos gente bendecida, hablamos de bendición, predicamos de bendición, porque tenemos un Dios que tiene una estrategia que se llama bendición. Ahora, ¿cuál es la visión? La visión está en Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y escuche bien, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú quieres que Dios esté contigo todos los días hasta el fin del mundo, si tú deseas la presencia del Señor en tu vida, la condición es entonces que hagas discípulos. Ese y es condicionante, porque Él premia a la gente obediente. Él está con quien decide cumplir su mandamiento. Y en Zacarías capítulo 2, versículo 11, Él promete que naciones enteras se convertirían a Dios. Eso quiere decir que Dios espera multitudes convertidas. Y si Dios prometió naciones enteras para Él, ¿cree usted que no podríamos ganar una ciudad como la nuestra para el Señor Jesucristo? Claro que podemos. La Escritura dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Tú ya recibiste poder, recibiste unción, recibiste gracia, y lo que viene en el lanzamiento es que recibirás una porción extra. Por lo tanto, debes saber que el propósito de todo lo que estás recibiendo es para que testifiques del Evangelio. No nos puede gustar la unción de Dios y no obedecer a la visión de Dios. No. Es como si a un enfermo le gustara una consulta médica porque platica con el doctor, pero no le gusta el tratamiento que le dé el doctor. Dios nos está llamando a cumplir los sueños de Él. Dios nos está llamando a correr con la visión de Él. Lejos de cansarnos, la visión cuando viene de parte de Dios nos alienta, nos fortalece, nos estimula y nos anima. En cuanto a la visión, les recuerdo, la visión no es un deseo de los pastores. La visión no es un deseo o un berrinche mío. La visión es el deseo del corazón de Dios que ahora es mío, que ahora es tuyo. Y yo quisiera tener el poder en el Espíritu Santo de poder transmitírtela como Dios mismo se lo diría personalmente. Continuamos con esta hermosa serie del módulo 4, módulo de la visión. Que Dios les bendiga.